Uno de los grandes retos a los cuales se enfrentan los project managers a la hora de gestionar proyectos y sobre todo gestionar los flujos de dinero es el uso de las reservas. Ustedes saben que uno de los grandes temas con los dineros es que generalmente no son suficientes para llevar a cabo los proyectos y existen, además de malas estimaciones, malos usos. Entonces este es un tema siempre relevante. En su concepción más básica, las reservas son una cantidad económica que se añade a la línea base de costes del proyecto. Es decir, como parte de la formulación del proyecto en su etapa inicial debe añadirse una suma económica relacionada con las reservas y generalmente se usa para atender cosas que no están previstas dentro de la normalidad del proyecto. Una buena práctica en la elaboración de presupuestos es ser consistentes y metódicos en el uso de las metodologías de estimación de costos, pero también en la estimación de las reservas, de tal forma que las reservas no respondan a intereses en función del éxito o no del proyecto, sino que desde la concepción inicial de las estimaciones de los costos se aplique la misma rigurosidad para el establecimiento de esas reservas. ¿Qué pasa generalmente en los proyectos? Pasan dos cosas. Generalmente, durante la ejecución del proyecto se puede dar un faltante de recursos en donde hay que plantearse la necesidad de hacer cambios, y también existe la posibilidad en donde más bien se excedan los recursos que estaban previstos. Son como los dos riesgos que generalmente se podrían materializar y sobre los cuales se deben de tomar decisiones. Luego bien, dice, hay que diferenciar cuando se está hablando del presupuesto qué parte de ese sobrecoste está incluyéndose en el margen que se espera obtener. Eso es muy importante y lo vamos a ver más adelante en el video. Y qué parte es una reserva que está prevista para usar ante la ocurrencia o materialización de un riesgo. Existen dos. El PMI establece dos tipos de reservas. De manera conceptual, los nombres que reciben son reserva de contingencia y reserva de gestión. Si ustedes ven, la palabra imprevisto no está tal cual establecida como una reserva, pero existe generalmente en el lenguaje común ese concepto de imprevistos ante cosas que usted no tenía planificadas. Entonces el PMI establece estos dos tipos de reserva. Estos son los principales aspectos conceptuales de cada una de ellas. Entonces, una reserva de contingencia es aquella parte del presupuesto que está destinada a cubrir riesgos que se prevén, que forman parte de la incertidumbre del proyecto y que podemos incorporarlo dentro de las estimaciones. La definición de una reserva de gestión dice: en la parte del presupuesto destinada a cubrir aquellos eventos que son inesperados y suelen calcularse de manera global a toda la organización. Entonces, una primera diferencia es que la reserva de gestión es a nivel de la organización y la reserva de contingencia es a nivel del proyecto en particular. ¿Cuándo se utiliza la reserva de gestión? Dice, cuando se dan los supuestos para las que han sido diseñadas, es decir, supuestos previstos. Usted prevé en su planificación de que ese riesgo se podría materializar. Dice, estas reservas son aprobadas dentro del ámbito del propio proyecto. ¿Cuándo se usa la reserva de gestión? Dice, cuando el gestor del proyecto puede mostrar que la situación que se materializa no estaba contemplada inicialmente y evidentemente que ha afectado la estimación y la ejecución del proyecto. Dice, esta aprobación se hace dentro del ámbito de acción de la reserva, y ahorita vamos a ver algo muy importante con respecto a la gobernanza de la reserva de gestión. ¿Para qué riesgo se utiliza la reserva de contingencia? Dice, es el plazo reservado para riesgos conocidos, previsibles, que se aceptan y que son residuales. Recuerden que los riesgos conocidos tienen una probabilidad de un impacto que yo reconozco en el momento que estoy haciendo una planificación, algunos de los cuales
yo los podría aceptar, los podría transferir o los podría administrar. La reserva de gestión, por el contrario, dice, se usa para riesgos desconocidos y para riesgos imprevisibles. Recuerden que la posibilidad de que un riesgo sea previsible es que existe la posibilidad de asignarle una probabilidad de ocurrencia. Algo que sea imprevisible, algo que sea desconocido, usted no le puede asignar una probabilidad de ocurrencia. ¿Dónde se identifican los riesgos sobre los cuales vamos a utilizar la reserva de contingencia? En la planificación de riesgos, en el plan de gestión de riesgos, que es un elemento importantísimo en las etapas iniciales de la planificación, donde se identifican los riesgos asociados a la reserva de gestión. No se pueden identificar simple y sencillamente porque no existe una probabilidad de ocurrencia que les podamos asignar y por lo tanto no están incorporados dentro del plan de gestión de riesgos. ¿Cómo se cuantifica los riesgos de la reserva de contingencia? En base a cálculos, en base a razonamiento, en base a datos históricos. Y en cuanto al proceso de cuantificación de los riesgos de la reserva de gestión, dice, se estima, por ejemplo, como porcentajes del plazo, en general también puede ser absorbidos por incertidumbre a los valores determinísticos. Esto lo que significa es, no existe una fórmula específica de cuantificarlos, más allá de que cuando se materializan, de una u otra forma tratamos de asignarles algún valor una vez que se ha materializado el riesgo, pero no es que en la etapa de planificación estemos siendo capaces de asignarles una probabilidad. Un aspecto conceptual muy importante es si la reserva de contingencia forma parte de la línea base del costo. Evidentemente sí es importante tener claro que sí forma parte de la línea base del costo y que la reserva de gestión no forma parte de la línea base del costo. La reserva de contingencia forma parte del presupuesto de la institución. La respuesta es que sí, y en la reserva de gestión también. Recuerde que la línea base está asociada a un proyecto. Cuando hablamos de presupuesto, estamos hablando de aquella suma de dinero que gestiona la empresa, dentro de la cual pueden haber muchos proyectos incorporados. Dice la última pregunta, ¿se precisa aprobación para usar la reserva de contingencia? Dice, no, es una reserva que generalmente está conceptualizada para ser utilizada por el Project Manager. En cuanto a la reserva de gestión, necesariamente debería de solicitarse una autorización superior al director de proyecto por cuanto ya estamos haciendo uso de una suma de dinero que se sale de la estimación de costos del proyecto. Esto es muy importante. Gráficamente lo vemos aquí. Usted tiene en la línea naranja una estimación de costos del proyecto construido bajo una metodología de costos ascendente o descendente o paramétrica, donde usted tiene todos sus entregables, todos sus paquetes de trabajos, los cuantificó y tiene un presupuesto de costos, tiene una reserva de contingencias, la que comúnmente hemos reconocido como reserva para imprevistos. Generalmente tiene un porcentaje asociado entre un 3 y un 8% del costo del proyecto, y la suma de ambas representan la línea base de coste del proyecto. Eso es muy importante. En el momento que usted vaya a presentar una oferta para participar, usted tiene que el costo de llevar a cabo ese proyecto de la línea de coste. Y tenemos dos aspectos muy importantes. Tenemos la reserva de gestión, que es para riesgos no conocidos, y tenemos el presupuesto del proyecto. Recuerden que si utilizamos esta reserva de gestión, podríamos estar absorbiendo el margen de ganancia que la empresa ya tenga establecido, de tal forma que esta reserva es muy sensible y es muy relevante no usarla en la medida de lo posible. Porque recuerden que como Project Manager nosotros somos conscientes o somos responsables de hacer un uso adecuado de los costos del proyecto, pero ya estamos hablando de las reservas en donde ya son decisiones superiores al Project Manager que podrían tomarse. Recuerden que los riesgos, existen al menos 4 decisiones que podemos tomar sobre ellos. Los podemos transferir, los podemos administrar, los podemos evitar y también podríamos aceptarlos o especular con ellos.
sobre los tipos de reservas en los estimados. Entonces, tenemos que existen riesgos que le llamamos conocidos, son riesgos producidos por personas, por procesos, por acciones, sobre los cuales existe conciencia de su existencia, son los que generalmente mapeamos en un plan de gestión de riesgos, le asignamos una probabilidad de un impacto. Dice que la recomendación usual es mitigar la disminución de la probabilidad y el impacto para gestionarlos y aceptarlos. Estos forman parte de la planificación de un plan de gestión de riesgos. Otro tipo de riesgos conocidos como conocidos, no conocidos, dice, surgen de la ejecución del proyecto y son aquellos que sabemos que existen, pero por uno u otro motivo los ignoramos en la etapa, sobre todo en la etapa de planificación. Tienen una probabilidad intermedia de ser medio en cuanto a su probabilidad de impacto. Son aquellas cosas que nos van ocurriendo durante la ejecución del proyecto, a las cuales les podemos ir asignando una probabilidad de un impacto. ¿Cuál es la principal recomendación para mitigarlos? Es reducir su probabilidad de impacto, que ciertamente eso nos va a afectar el presupuesto de costos. Los podemos planificar, van ocurriendo durante la ejecución del proyecto, pero conforme van ocurriendo los podemos ir planificando. ¿Qué recomendación podríamos tomar? Podríamos gestionar, transferir y aceptar. Y lo que la literatura reconoce como riesgos no conocidos son los que usualmente responden a la reserva de gestión. Dice, son externos al proyecto, son incontrolables, no se pueden medir, solo nos podríamos imaginar. No es posible asociarle una probabilidad de ocurrencia de tal forma que la principal acción de mitigación es amortiguar sus potenciales impactos. ¿Qué se hace? Se acepta generalmente mediante el uso de la reserva de gestión. Entonces, recuerden que es muy importante reconocer que los riesgos tradicionales que llamamos imprevistos, la literatura los reconoce como reserva de contingencia y son riesgos sobre los cuales el project manager debe rendir cuentas, y los riesgos asociados a la reserva de gestión son riesgos que en la medida de lo posible deberíamos de no hacer uso a la reserva de gestión, simple y sencillamente porque en no pocas ocasiones el uso de dinero asociado a esa reserva está tocando los márgenes de ganancia de los proyectos, y eso es una decisión que trasciende la gestión operativa del proyecto.